Esto es pago por acto. Aquí lo que hay, en todo C lo que hay hemos dicho que había tres cosas, ¿no? Lo voy a repetir. Hay un riesgo financiero, hay una autonomía y hay un contrato en el que se establece una responsabilidad. Clarísimo. Eso no tiene nada que ver con el salario, donde no hay autonomía, no hay riesgo financiero, no hay contrato. Cada uno hace lo que le da la gana. En la práctica lo demostré, tenemos más libertad clínica los médicos asalariados que los médicos en Estados Unidos, que se creen que tienen toda la libertad del mundo, ¿no? Y aquí ya distinguí muy bien en este pago por reembolso, que es una cosa brutal, y pago sin reembolso. En pago sin reembolso el médico cobra por contrato. Aquí y aquí no hay muchos copagos. Cuanto más copago hay, peor atención primaria. Yo no estoy completamente en contra de los copagos, pero cuanto más copago hay, peor atención primaria. Uno de los problemas de Nueva Zelanda es que hay mucho copago. Hay muchísimo copago en Portugal. Si comparas España con Portugal, ¡pum! Portugal es copago o poco pago. Y eso hace que la atención primaria de Portugal sea pro rico. Y la atención primaria de España es pro pobre. En la atención primaria en España, al menos en general, se invierte la ley de cuidados inversos. Los más pobres reciben más servicios de atención primaria. Está demostrado en varios estudios de comparación internacionales, ¿sí? ¿Vale? ¿Había una pregunta? Si es corta, sí, si no, no. No, tampoco es eso. Algunos especialistas que tienen mucha fuerza tienen contratos en el que permiten cobrar lo que quieran, pero el Estado solo reembolsa una cantidad. Especialidades como medicina general, que tiene menos fuerza, cobra lo que el Estado le manda a cobrar. Ah, ese es el Estado que manda le cobrar 100. Bueno, manda a cobrar, negocia, Sí, mas... acredita, en fin. Lo curioso es que en Francia no está prohibido tener un seguro que pague ese copago. Un seguro privado, ¿se comprende? Yo presento la factura y una parte me lo paga lo público y luego yo voy a un privado que me paga eso. No está prohibido. En algún país como Australia, este seguro está prohibido. Porque lo que se quiere es que el copago sea copago. Porque si yo puedo asegurar el copago, ya no es copago. ¿Se comprende? Bueno, podríamos entrar en muchos más detalles, pero bueno, esto sirve. Aquí tenemos el pago por acto, que en Alemania lo controlan muy bien con los puntos. Pago por acto, como estamos viendo en cualquier cosa, siempre hay correcciones que no lo hacen tan repugnante. Primera causa de ver al médico, chequeo. Es absurdo, porque el chequeo, check-up, no tiene fundamento científico. Como mínimo produce nada y normalmente produce daños. Check-up no debería haber ninguno, nunca. En el artículo en la revista brasileña de epidemiología que publicamos Mercedes y yo sobre la función de filtro, sacábamos de ejemplo de chequeo, check-up, al rey de España y a Lula. Y los dos, lo dijimos hace unos años, está fundamento científico, ético, no sé cuánto, de la función de filtro en la revista brasileña. En una nota a pie de página, los dos. Lula, con todos los check-up. ¿Quién ha diagnosticado el cáncer de laringe? ¿Para qué le han servido los chequeos? Para nada. El rey de España, todos los años un chequeo, que es un escándalo. Le vamos a dar premio cualquier día. Y al final, ¿qué le pasó? Que en un chequeo salió un nódulo pulmonar. Hubo que hacer una toracotomía en un hospital público para extraerlo, para comprobar finalmente que probablemente era tuberculoso de hace 40 años, calcificado. Justo castigo. Dios de vez en cuando actúa a través de los médicos. No tiene que ir al infierno aquí. Porque no pudo ir a ver el partido en Sudáfrica en que España se proclamó campeón mundial. Para mí no ir a Sudáfrica a ver el campeonato mundial me importa un bledo. Pero para el rey es muy importante porque le gusta el fútbol.
Es que Dios es muy inteligente, eligió la fecha. Los cheques no sirven para nada. 2 demostraciones brutales de que si sirven es para peor. Los problemas de ajuste del riesgo, que son muy populares. Hay que tener cuidado con la fascinación tecnológica. La frase del maestro de Barbara Starfield, que es Carl White, tenéis que conocerlo, además lo conocéis sin querer, Carl White. White como blanco, con K. Carl White es el de la ecología de la enfermedad, en un artículo del New England que pone un cuadro de la enfermedad, cómo se va concentrando hasta que llega al hospital universitario, que es donde aprenden los estudiantes. La enfermedad es este cuadro, y con lo que aprenden los estudiantes es esto pequeñito. Lo que decía yo ayer de ir a ver al zoo. Los estudiantes aprenden en el zoo, y claro, se creen que el mundo está lleno de rinocerontes, elefantes, monos, y cuando llegan y ven personas, dicen, uy, qué aburrida la atención primaria, solo hay personas. Y quieren volver al hospital a ver monstruos, a ver rinocerontes, a ver, bueno, mujeres barbudas, a ver, esas cosas. La frase de White es muy bonita, dice que más vale acertar por aproximación que equivocarse con precisión. Repito, más vale acertar por aproximación, más o menos, que equivocarse con precisión. Los métodos estadísticos actuales permiten continuamente y se demuestra la equivocación con precisión, lo que llamamos elegancia interna, y no acertar por aproximación, lo que llamamos relevancia externa. A un buen médico general, ¿qué le parece que va a consumir de consultas normalmente un paciente de Alzheimer que vive en una familia estructurada? Bueno, pues 1 o 2 visitas al año a domicilio urgentes, como 6 en el centro de salud, ¿se entiende? Eso es mucho mejor que... Porque eso, error con precisión. Esto, acierto por aproximación. No podemos menospreciarnos a nosotros mismos, y nos menospreciamos continuamente. Ajustes del riesgo. Competencia referencial, benchmarking, ha salido ya muchas veces. Es la comparación de los mejores con los peores. Eso, por cierto, puede permitir comparar Brasil con Canadá, con el apunte de Guillermo de datos por clase social. Hacemos un estudio en Sao Paulo, de Brasil, ¿no? Pero en Sao Paulo hay gente que tiene 40.000 euros de ingresos anuales, ¿o no? Mucho más de uno, no tengo más que darme un paseo por la calle y conforme los veo, y si veo el carro, 40.000, 20.000, 30.000, hay mucha gente aquí de 40.000, 50.000. Alguien tiene que poner aire acondicionado porque vamos a morir. ¿Se puede? Un poquito más. Entonces, cuando tengamos los datos del estudio que sea, seleccionamos a la parte de la muestra que tiene 40.000 y lo comparamos con Canadá, los que tengan 40.000. Y ya podemos comparar perfectamente Canadá con Brasil. La parte de Brasil que se puede comparar con Canadá. ¿Se comprende cómo podemos corregir? No impide la corrección. Eso es benchmarking. Esto es cómo transformar el sistema sanitario siguiendo el ejemplo de Eslovenia, ¿no? Suavemente, lista de pacientes, libertad, grupo experimental, publicación, seguimiento, incentivos, cooperativa a largo plazo y a más largo plazo autonomía absoluta, incluso trabajar en su domicilio, lo que una mujer puede aceptar muy bien. Porque si yo soy médico general y tengo a mi madre con Alzheimer y mi marido es muy bueno y quiere que esté, y mi consulta de médico contratada con el sistema SUS es en mi casa, en una habitación que cumple unas condiciones, una sala de espera, yo puedo estar atendiendo a mi madre y preparando la feijoada y ver al paciente, ¿o no?
cuando las feministas hablan, en Noruega, por cierto, Noruega, que lo habéis estudiado, el Ministerio de Igualdad, el que promueve la igualdad, el que permite que una mujer pueda tener niños a los 18 años y siga siendo profesional, estudiante y terminar siendo premio Nobel, tiene un presupuesto de 1.000 euros por noruego, por cabeza. Claro, con eso se pueden hacer muchas cosas, pero es que eso es igualdad en la realidad. El orzamento es la verdad. El orzamento del Ministerio de Igualdad en Noruega es 1.000 euros por cabeza. Bueno. ¿Unidades básicas? Sí, esto aludía a la descentralización, creo, de la... sí, efectivamente. Esto es un hospital. Un hospital es un concentrado de tecnología. Y esto es atención primaria, que es tecnología descentralizada cerca de la gente. Y estos son los médicos alrededor de la tecnología. Y casualmente médicos y tecnología están alrededor de los ricos. Es como la miel. A los médicos la riqueza les atrae como a las abejas la miel, como a las moscas la miel. Bueno, a las moscas les atrae la mierda. ¿Podríamos comparar la riqueza con mierda? En español es muy duro. En portugués creo que también. Y como no tienen trabajo suficiente, pues las crean trabajo, inventan enfermedades, disease mongering. ¿De acuerdo? Literalmente. Pues, visto por un marciano que viniera al mundo, lo interpretaría así. Esto es 30.000, distancia al poder. Sí. Este concepto es muy importante. Comenté lo de la coreano, ¿no? Lo de los aviones coreanos que se estrellaban. Pero se estrellaban que se mataban. Porque el copiloto no se sentía autorizado a corregir en ningún caso al piloto. Con lo cual, llevar piloto y copiloto no servía de nada. Es como si una enfermera no pudiera decirle a un médico que algo se está haciendo mal y el enfermo se desangrase en el quirófano. Pues eso pasaba, pero con 300 viajeros detrás, hasta que se corrigió. La distancia al poder es muy perjudicial para la salud. El señor ministro de Sanidad, de Salud de Brasil, es como el de España, un empleado público temporal. Yo soy permanente, señor ministro. Usted va a venir e irse, y yo sigo. Así que míreme a mí como el dueño, como el importante, porque yo soy el que me quedo. ¿Se entiende? ¿Cuál es la postura? De respeto, por supuesto, representa, ha sido elegido, yo debo un respeto, pero no sumisión ninguna. Puestos a elegir, yo soy más importante porque soy permanente, y él es transitorio, se va. Él es temporal, es un empleado temporal, que contratamos y después lo despedimos. Contratamos y lo despedimos, porque eso es. Esto es lo que tiene que hacer un gerente. Un gerente, si puede, tiene que tener autonomía, si puede, tiene que tener profesionalidad, si puede, tiene que tener carrera. Pero si no puede, el nombre es de Goyana, el ejemplo que estuve poniendo de asistente social. Y está en el informe con nombres y apellidos, cómo se llama esa... Que lo que tiene que emplear es básicamente inteligencia sanitaria para motivar, y luego hablaremos de motivación. Porque los incentivos son parte de la motivación. Sobre inteligencia sanitaria estuvimos un año entero hablando en los seminarios de innovación. Un año entero hablando de qué es inteligencia sanitaria. Pero básicamente lo resumí, es transformar el conocimiento en información que permita decisiones que mejoren la salud del paciente. Así que tenemos un conocimiento, lo transformamos en información que permita tomar decisiones que mejoran la salud del paciente. ¿Se entiende? Porque el conocimiento no basta. Y no basta la información. Tiene que pasar a la acción. Y la acción no basta. La acción tiene que mejorar la salud del paciente. Este es el proceso de inteligencia sanitaria. Que yo sepa, oficina de inteligencia sanitaria formada por 2 o 3 personas solo existe como tal en el Ministerio de Salud de Nueva Zelanda. Sí, método Renault, ¿no? Cuando motivamos muy bien, la gente puede estar tan contenta que ya nos adula, ya ni siquiera ve los errores. Bueno, la industria automovilística, en concreto Renault y otras muchas, han resuelto el problema con el premio al que detecta errores. Si alguien detecta un error en el protocolo o en la aplicación o en lo que sea, lo hace evidente,
se ve que ciertamente lleva acciones que mejoran la salud, se calcula cuánto dinero hay ahí y se comparte. Estamos ahorrando 1 millón de reales al año con su medida. 100.000 reales para usted. ¡Wow! Pero es que para el sistema es muy beneficioso, porque está ahorrando 900.000 para todos los años y a ti te da 100.000. Al final es una propina, es una miseria. Casi protestas. ¿Cómo que solo 100.000? Pero parece mentira, nunca más voy a declarar ningún error. ¿Se comprende? Hay mecanismos, ¿vale? Bueno, pues papel y lápiz, nombre y apellidos en grande, por favor, y 2 preguntas. Los estudiantes ya pueden responder las 2 preguntas. Sí, claro, porque han estado aquí. Es que se creen que es solo entender lo que yo digo. Querías hacer una pregunta. Não, só porque você falou dos conselhos na Nova Zelândia, de inteligência sanitária, quando tem esses conselhos de avaliação de tecnologia em saúde, não pode considerar a mesma coisa? Tecnología de salud es básicamente basura. Lixo. Luego hablamos de ello. Sí, pero el Lixo abunda mucho. En España tenemos casi 17 agencias de evaluación de tecnología. Lixo. En el texto que Mercedes y yo publicamos ahora en diciembre, diciendo recortes en sanidad, un recorte es agencia de sanidad, agencia de evaluación, fuera o una pequeña, de 2 o 3 personas. Ahora entramos en ello. Recuérdamelo, apúntalo para que no se olvide. Nombre y apellidos en mayúscula. Primera pregunta, ¿qué es inteligencia sanitaria? Y segunda pregunta, diferencias entre D y C. 5 minutos, ¿sí? El poco conocimiento que logramos sacar de ese tesoro lo ponemos en información y creemos que ya el mundo se transforma porque sabe que los chequeos, check-up, no sirven, ¿no? Esa información hay que llevarla de manera que la gente lo entienda, el médico, la enfermera, y hay que asegurarse que cambia, que el profesional cambia su actitud y tiene una ética de la negativa y dice no. Y hay que asegurarse que eso no deteriora la salud, porque a lo mejor nos equivocamos. Y en el caso concreto de gente de clase baja, necesita ese chequeo. ¿Se comprende el camino? Hay que ser muy cuidadosos, porque podemos ser, con buena intención, criminales. Muy bien. Segunda, léela, por favor. Corriges. No, corriges. O D, o financiamento é público e a prestação de serviços é pública. Os médicos são assalariados, eles recebem pelo número de horas trabalhadas. Provém de economias que foram ditaduras e algum serviço de atenção primária débil por ser muito engessado. O C, a prestação é privada com recursos públicos. O médico tem liberdade e também é dividido em C1 e C2. O C2, existe uma lista de pacientes e o médico geral é um filtro e eles ganham por lista. Em C1, o acesso é livre a todo o sistema de saúde. Aí eu parei de escrever porque acabou o tempo. Mas eu escreveria um pouquinho mais para explicar um pouquinho melhor. Eu diria que os pacientes têm autonomia também no C. Sim. Não só os médicos. E o C2 é a questão da remuneração, que pagamento por reembolso, Linha, isso, é reembolso. Que é injusto. Sim. Y ninguno de los dos señaláis el carácter fundamental que es el riesgo financiero, la cultura de la queja. Keisa, Sim. en Brasil como en España y en Portugal hay una cultura de la queja. Todo está mal porque está mal. El gerente, los políticos, el secretario de salud, los pacientes, nadie entiende la estrategia de salud de familia, nadie la valoriza. ¿Y tú? ¿Tú qué haces? Tú tienes la seguridad absoluta de que vas a cobrar, tú te gozas en la incompetencia, tú no mejoras tus capacidades.
Sin embargo, en el otro lado hay un riesgo financiero. Puedes quejarte, pero al tiempo trabajar mucho. La queja va en paralelo, pero el trabajo es sagrado porque, claro, a médicos de C, ¿les sería fácil estar en este seminario? ¡No! Porque los días que no trabajan, no cobran. En los centros de salud ingleses y holandeses, los médicos que investigan y que hacen docencia no son muy bien vistos por los compañeros y muchas veces no los eligen. No vengas a nuestro centro que no te queremos, porque vas a empezar a faltar, porque te conviertes en una persona muy importante, pero los pacientes los veo yo. Así que preferimos un médico normal. ¿Se comprende? ¿Cómo modificar todo? Hombre, es exagerado, ¿eh? Pero bueno. Sin embargo, aquí bloqueo mi agenda y voy al curso, faltaría más. Al final tenemos más libertad los D que los C. Yo soy médico D. Muy cómodos en la incompetencia y en el salario y en la queja, porque al final, claro, tienen muchas O ventajas. detalhe é, o profissional que não utiliza os seus 10 abonos no final de um ano é considerado pelos outros um tolo. Claro. Eu, todo ano eu viro e perco abono, entre aspas. Você não pode carregar para outro ano. Né? Mas é comum em corredores como você deixou os seus abonos. Claro. Curiosamente, los que tenemos esos privilegios nos parecen lixo. Volvemos a lo de los economistas. Los economistas consideran que el salario es un poderosísimo incentivo. Y estos privilegios, muchos más. Pero hay que hacerlo ver. Porque a la gente le parece que eso es porque yo soy brasileño. Y como soy brasileño, faltaría más. 2 días por mes y qué poco, parece mentira. Que no sea una semana por mes. ¿Se comprende la visión? Bueno. Yo creo que es hora de empezar. Había prometido un tiempo para experiencias locales, vamos a intentar moverlo, pero me quedan 20 minutos y tengo que emplearlo para preparar el debate esta tarde. Sí, por favor, quiero recoger todas las hojas. Las pasáis, chichi, las recogemos. Aquí permanentemente ha habido un problema del acceso y entro en directo al acceso. ¿Cómo definíamos servicio? ¡Rápida! La interacción entre el sistema sanitario y el público, los individuos o la colectividad es servicio. Bueno, pues esta es la colectividad. En todas las colectividades del mundo se demuestra que el 5% de la colectividad emplea el 50% de los servicios. En todos los lugares del mundo se demuestra que el 5% de la colectividad emplea el 50% de los recursos y que el 5% de la población que más lo necesita generalmente no emplea los servicios regulares sino los de urgencias. Es un problema internacional. ¿Se comprende? La pregunta entonces, ¿para qué estamos ofreciendo servicios? ¿Este 5% necesita ese 50%? Generalmente no. Y esa es una cuestión ética, científica, profesional, económica y política. Este 5% es el que Igor Svat, que ahora ya os suena, estudió, que es el de los grandes utilizadores, que encima se permiten el lujo de no cumplir las citas. Esto lo llamamos grandes utilizadores. ¿Cómo? Lo dije el otro día, Igor Svat, o Svat. No estoy seguro, si me lo preguntas, yo creo que es, no, Svat, no, Svat. Yo te lo busco, si tú me lo pides, yo busco Igor Svat. Pero tú pon Eslovenia, él es catedrático de Medicina General en la Universidad de Ljubljana. Ljubljana, la capital de Eslovenia, entras en la Universidad de Ljubljana, Facultad de Medicina, catedrático de Medicina General. Puede ser SBAT, así, solo ahí. Não, esse 5% não ficou
São hiperutilizadores. Vamos a ver. Sí, esto, nosotros informalmente llamamos a estos 5 grandes utilizadores técnicamente, hablando entre nosotros le llamamos ocupas. Ocupas son los que en Europa invaden edificios públicos o privados abandonados por muchos años. Una fábrica de tabaco deja de trabajar en medio de la ciudad porque viene antiguamente y está 1 año, 2 años, 3 años, 10 años, 20 años. Es de propiedad privada, pero está 20 años sin utilizar a nadie. Vienen unos chicos jóvenes, ¡bam!, rompen la puerta y se instalan. Hacen una cooperativa popular, preparan comidas, dan clases, hacen cineforum, viven allí. Se llaman casas ocupas. En Copenhague, que fue donde, Copenhague, Dinamarca, fue donde empezó el movimiento Ocupa, hay casas ocupadas con una actividad increíble, que se han convertido en un recurso social respetado por la prefectura, que termina ayudando. ¿Se comprende? Y hay muchos jóvenes en Europa que viajan de casa de Ocupa a casa de Ocupa, donde no pagan nada. Pero hay unas normas estrictas de limpieza, de orden, de... ¿Se entiende? Hay una organización y hay una ayuda a los viejos de la comunidad. Los idosos muchas veces son ayudados por los ocupas y se integran y participan y ayudan y dan clases. Es un movimiento muy interesante. En Berlín es muy importante, en Copenhague es muy importante, en Madrid es muy importante. Y es un movimiento alternativo que, en fin, interesante. Nosotros lo llamamos ocupas porque ocupan el centro de salud. Ocupan, conquistan el centro de salud. Aprenden la manía que tiene el doctor de no venir la segunda feria. Manía. Porque ellos no dicen corrupción. Porque si le dicen corrupto, no le van a atender. Entonces, cuando no viene segunda feria, no hay ningún problema. Ellos vienen tercera feria y ya saben que a las 8 se toma un café y no pueden molestar. Pero aprenden que a las 9:05, después de haber ido al urinario, siempre tiene un momento libre. Doctor, mi esposa, ¿se comprende qué tipo de pacientes son? No estoy bromeando. Porque aprenden que le regalan a la enfermera una caja de bombones. ¿Bombones? Y la enfermera, claro, le abre la puerta cuando... ¿Se comprende? Son obedientes, son sumisos. Son crónicos estabilizados. Lo que decía ayer. Básicamente aquí hay 2 grupos. Aproximadamente a la mitad. Un grupo, la mitad de este 5%, necesita los servicios y para eso existimos. Porque son pacientes complejísimos que se desintegran, que tienen una familia mal estructurada, que además de los problemas mentales tienen problemas orgánicos y además sociales, y para eso estamos. Pero hay otro 2% que no. Quiere decir que aproximadamente el 25% de lo que hacemos no deberíamos hacerlo. ¿Se entiende? Porque si este 5% consume el 50% de los servicios y solo la mitad está justificado, el 25% de lo que hacemos no lo debemos hacer. Esta es la tesis de Josep Casajuana, de dejar de hacer para hacer. Porque si yo dejo de hacer este 25%, aparece tiempo para un domicilio diario. ¿De dónde sale el tiempo para un domicilio diario? De que dejo de hacer esto. ¿De acuerdo? Esto exige mucha piedad con los pacientes y hay que tener cuidado. Nosotros hicimos un estudio que no publicamos en ninguna revista científica, sino en un periódico, El País, que ya ha salido. Y fue, todos los días al entrar en la consulta, en España hay pacientes esperando en la sala de espera. ¿Se entiende? Y se repiten. Las caras se repiten. Son los ocupas. Pues fuimos señalando cuáles de esos nos parecían a nosotros que eran ocupas. ¿De acuerdo? En la lista de cada día, por aproximación. Y seguimos, este es un estudio típico para residente de tesis doctoral. Y seguimos a esos pacientes durante 1 año. ¿De acuerdo? Entre algunos de ellos, cáncer. Entre algunos de ellos, problema familiar gravísimo, separación matrimonial con violencia.
Hay que tener cuidado, ¿eh? A veces la gente viene, no se expresa, inventa quejas. Nosotros no lo identificamos, lo tratamos como ocupa, y cuando lo estudias dices, por Dios. Y yo que lo he casi despedido en las consultas, casi no he abierto, por Dios. ¿Se comprende? Es que el trabajo que te decimos es delicadísimo. Desgraciadamente creemos que es una basura y una mierda. Y es un trabajo dificilísimo, porque en ningún libro en el Duncan ni en el Harrison viene este problema. Ni lo mencionan. Y sin embargo esto es diario. Porque en la consulta, en la sala de espera, tú dices, viene todos los días, oh, Cartura, otra vez, doña. ¿Sí? Lo decimos. Certa vez eu li um artigo na atenção primária que classificou esses pacientes e dava o nome de pacientes de difícil trato. Foram estudar os pacientes. E como eles identificavam os pacientes? A pergunta era feita pro profissional médico enfermeiro se quando visse o paciente ou lesse o nome no prontuário tivesse alguma sensação estranha. É o suficiente para julgá-lo como de difícil trato. Daí eles foram estudá-los. Né? Daí tinha os pacientes sedutores, os pacientes solicitadores, daí tem toda uma classificação e o artigo ele é bem feliz nesse estudo. Mas o que eu achei interessante é justamente, né, classificá-los conforme o sentimento que ele desperta no médico. Né? Se é algum desconforto, tem alguma coisa. Né? Nosotros pretendemos falsamente pasar por científicos. Y eso nosotros lo hemos discutido de siempre. Sabéis ya nuestra vida un poco, estudiando desde las 4 de la mañana. Nosotros nos consideramos fundamentalmente sanadores, no científicos. En un artículo que creo que firmaba yo solo, que se llama Enfermedad, Ciencia o Ficción. ¿Se entiende? A mí me gustan los artículos, ponerle títulos muy... Enfermedad, Ciencia o Ficción. Insistimos que es una ficción el que el médico general de familia hoy se crea científico. Un error absoluto. Tú eres básicamente sanador y debes seguir siendo sanador. Eso implica que los olores en la consulta son importantes. Y no digamos a domicilio. Tú abres la puerta de algún domicilio y te cuesta entrar con buena sonrisa. Buenos días, porque es que no entrarías. De los olores no habla nadie, porque nos consideramos científicos. El British Medical Journal, el ensayo clínico, la P menor que 001. El sentimiento de rechazo cuando ves el nombre de un paciente existe en todos nosotros, pero muy poco se habla de ello. Lo que nosotros hemos llamado, y eso lo escribimos con un residente, consulta sagrada, no lo ha escrito nadie. Consulta sagrada. Hay consultas nuestras que son sagradas. Todas lo son. Pero algunas son más sagradas. Cuando alguien llora, la consulta es sagrada. Y aunque solo tengas 6 minutos, el paciente tiene que sentir que tú le dedicas infinito. El paciente que dice, me voy de casa de mis hijos a un asilo, a una nursery home, porque mi nuera no me aguanta. Eso es una consulta sagrada. Eso es algo... E de isso não há nada nos livros. Mas isso é a diário. Também, muitas vezes, pela minha experiência nesse sentido, aqueles superutilizadores, hiperutilizadores, que causam essa sensação assim, muitas vezes é porque é a minha incapacidade em conseguir ajudar. Então é aquela coisa assim... Obvio. Vir de novo, o que eu vou fazer? Obvio. Que há detrás de esto, técnicamente hablando? Que no se identificó el problema del paciente. Y identificar el problema del paciente es el paso clave para prestar ayuda. Eu tenho um exemplo de um paciente que ia todos os dias à unidade fazer o curativo de uma úlcera na perna. E aí a auxiliar de enfermagem falou, não, mas ele não tem mais necessidade de vir aqui todos os dias, né? Vamos falar para ele que ele não precisa mais vir. E aí a gente comunitário falou, não, ele me falou que a única atividade que ele tem é vir ao posto todos os dias fazer o curativo. Eu falei, não, então vamos deixar ele, né, continuar fazendo todo dia. Né, então...
¿Qué hacemos los Muchos médicos? idosos, Bueno, pacientes. yo no he definido aquí qué es un médico, no he definido todavía qué es atención primaria. Un médico es un profesional altamente cualificado. Primer apartado. Segundo, que necesita formación continuada de por vida. Tercero, que toma decisiones con gran rapidez. Cuarto, en condiciones de gran incertidumbre y generalmente acierta. Sexto, ¿lo repito lo que somos? Profesionales altamente cualificados, hasta ser médico, ¡oh! Que necesitamos formación continuada de por vida. Capaces de tomar decisiones rápidas, porque aunque tengas consulta de un cuarto de hora es rápido, en condiciones de gran incertidumbre. El Manchester es un error conceptual. El médico, especialmente el de familia, la enfermera, tiene que nadar en la incertidumbre como el pez. Y último, generalmente acertado. Y dices, por Dios, yo no puedo ser eso. Es casi imposible ser eso. Pero eso somos. Altamente cualificado, formación continuada, decisiones rápidas, en condiciones de gran incertidumbre y generalmente acertamos. ¿Cómo es posible? Porque la enseñanza al estudiante y al residente básicamente es construir lo que llamamos heurísticos. Heurísticos. Son caminos rápidos de decisión. Un médico normal en los 50 primeros segundos tiene una idea del diagnóstico del paciente. Demostrado. Hay una historia, hay una revista que yo recomendaría, que es de Medical Decision Making. Medical Decision Making es una revista que se dedica a analizar cómo los médicos toman decisiones. Por ejemplo, acaban de publicar en Medical Decision Making un texto precioso que tiene que ver con esto, que se titula algo así como Taxonomy of Uncertainty. Incertidumbre es incerteza en portugués. Y en es el primer estudio en el mundo que propone una taxonomía de la incerteza, de la incertidumbre. Muy bonito, porque considera un aspecto de la incerteza en la ignorancia. Habrá que hablar ya entre nosotros que somos una panda de ignorante, que no sabemos nada. Nada de nada, que los pacientes creen que sabemos. Sabemos muy poco. El médico tiene heurísticos continuos. Si hay gripe y un paciente viene con fiebre, probablemente tiene gripe. El siguiente. ¿Se comprende? A lo mejor está equivocado, es un linfoma. Porque linfomas empiezan con fiebre. Ya, pero la probabilidad de que sea un linfoma es como la probabilidad de ver por aquí una cebra en vez de un caballo. Lo más probable, si oigo cascos aquí, es que sea un caballo. Puede ser una cebra que se ha escapado de un circo, pero ya volvemos al zoo. Lo normal es un caballo. Heurísticos. El cerebro del profesional sanitario está lleno de heurísticos y debe estar lleno, porque es la única forma de decidir rápidamente. En los primeros 50 segundos toma una impresión diagnóstica la mayor parte de las veces por lo que ve. Hay un estudio muy bonito en urgencias en el que conforme se entraba a urgencias había un cristal que es espejo, ¿se entiende? Luego el paciente entra aquí en urgencias y aquí hay un cristal que es espejo y detrás hay unos médicos que decían a la UBI, a su casa, el médico general, la enfermera, y acertaban. Solo de ver cómo entraba el paciente. ¿Se comprende? Si yo entro con sangre, a la UBI. Si yo entro a su casa, claro que se comprende. Pero es muy importante porque aproximadamente en 6 minutos tiene el diagnóstico final. Pero hay muchos artistas, los pacientes son muy artistas. Ajá. Los pacientes. Sim, Sim, quando mas não ali na necessita e querer. recepção. Quando ele passa Ele pelo não espelho, sabe, ele é não o faz espelho. Cuidado. No. Eso está estudiado y demostrado por un noruego, Peter Hoffman, en Oslo,
y publicado en el British Medical Journal hace aproximadamente 20 años, que esta capacidad aumenta cuando se conoce al paciente. Los médicos que conocen a sus pacientes emplean menos tiempo, menos pruebas diagnósticas y menos medidas terapéuticas. Cuando decimos que no puede seguir habiendo la rotación que hay en Brasil, estamos hablando de esto. Claro, si yo soy un médico nuevo cada día, porque llevo solo un año en el centro de salud, necesito media hora. Pero si yo llevo 8 años, yo necesito 10 minutos. ¿Cómo los médicos ingleses necesitan 10 minutos? Porque conocen al paciente. Está demostrado con números en el British Medical Journal la influencia de conocer en el paciente en el proceso. Por cierto, cuanto más complejo es el paciente, más es importante es el conocimiento.